Hijo de un quindiano y una tolimense, Ever Buitrago creció en el campo, en Quindío. Desde los 15 años se trasladó a la ciudad y creció así en las faenas y a las orillas de los ríos de la región. Gracias a, no sé si ustedes conocen esa serie colombiana muy famosa que se llamaba Hombres de Honor. Yo siempre quise ser soldado desde pequeño. Entonces en mi corazón siempre estaba como ese deseo de servir. Yo recuerdo mucho cuando estaba pequeño, un día en la finca, y fuimos con mi hermano, con Jason, el que me sigue, fuimos a revisar un ganado, tocaba mirar que estuvieran bien, y íbamos bajando cerca de una enramada, cuando un aparato grandísimo, nosotros nunca habíamos visto eso, era un helicóptero, pasó muy cerca, de hecho se hicieron cerca donde nosotros estábamos, de esa aeronave no sé de qué arma era en ese entonces, estaba muy pequeño yo, y nos saludaron desde allá. Entonces desde ese entonces a mí como que me quedó muy anclado en la mente lo que hacían los militares. Años después, en Tres Esquinas, yo repetí esa escena, ya yo como paramédico, pasamos también por un lugar rural en el Caquetá y recuerdo que asomé la cabeza, íbamos pasando por unas finquitas y saludé a unos niños y me acordé de ese momento cuando yo era niño que estaba allá abajo, entonces es un recuerdo especial. Yo creo que desde ahí se empezó a gestar en mí ese deseo de ser militar. Inició su carrera militar en Tres Esquinas, en una unidad donde se realizaban misiones de traslados aeromédicos en aeronaves utilitarias configuradas como ambulancias, esto durante el periodo del 2008 y 2010. Luego también llegaron las primeras aeronaves exclusivamente medicalizadas, los Caravan 208B, que ya traían los equipos solo para este tipo de misiones. Comienza mi idea de pertenecer primero al cuerpo de salud, porque yo soy paramédico, esa es mi profesión, por lo ocurrido en el eje cafetero, en el terremoto del 99. Desafortunadamente tuve que ver muchas pérdidas, tuve que ver de primera mano la necesidad de gente capacitada en el área de atención hospitalaria, en el área de rescate, de atención de desastres, y eso me motivó a ser paramédico. Eso fue, digamos, como mi primer amor, mi primera intención. Después de varios años y de su paso por diferentes unidades, llegó a la Dirección de Medicina Aeroespacial, donde cumplió su sueño de ser instructor, pues él precisamente quería enseñar. Fue aquí donde tuvo la oportunidad de ser instructor de fisiología de vuelo, trabajar y realizar entrenamientos en cámara de altura, en desorientación espacial y en lentes de visión nocturna. Fue una oportunidad de Dios porque la Fuerza Aérea para ese entonces, recordarán ustedes que hubo una época en que nuestro país necesitó fortalecer su pie de fuerza militar, hicieron cursos extraordinarios, convocaron gente de diferentes perfiles y, gloria a Dios, convocaron paramédicos. Entonces yo, paramédico, quiero ser soldado, esta es la oportunidad, y entonces me presenté como paramédico para cursos extraordinarios. Entonces yo ingresé en la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Tres Esquinas, Caquetá. Esta fue mi primera destinación. Allá llegué, digamos, a trabajar en un establecimiento muy interesante porque para ese entonces se hacían todavía operaciones militares muy fuertes en toda el área del Caquetá, y para ese entonces habían también desplegados en varios lugares del país algo que se llamaban GATRAS, los grupos avanzados de atención al trauma aerotransportados. Y en Tres Esquinas, Caquetá, en ese entonces había desplegado un médico cirujano, un anestesiólogo, instrumentadora, es decir, estaba toda la logística para hacer ese soporte también como de hospitales de campaña para estabilizar heridos en combate. Entonces a mí me tocó, gracias a Dios, ese primer contacto con las operaciones militares en la parte de salud operacional desde Tres Esquinas, Caquetá. Ahí empecé yo como a gestar ese amor por esa parte operativa. Es así como Ever Buitrago se siente orgulloso de pertenecer a esta institución militar. Y como él lo menciona, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Jefatura de Salud están para la gente, para el país. Instituciones listas para afrontar los retos en los momentos difíciles, pero también para estar en aquellos momentos de alegría. Uno de los desafíos que, digamos, fue muy complejo, no solo para mí, sino para todo el cuerpo de salud, fue la pandemia.
enfrentarnos al COVID fue una cuestión abrumadora, fue difícil porque nos retó. Quizás estoy dando una cifra que no esté muy acorde a lo que digan las estadísticas, pero piensen ustedes que teníamos una tasa más o menos de pacientes críticos que trasladamos en traslado médico de unos quizás 3, 4, 5 al mes, y en la pandemia, en el COVID, pasar a ser esos 4 o 5 diarios. O sea, eso se nos multiplicó. La complejidad de esos pacientes era sin duda muy exigente. Eran pacientes que tenían soporte ventilatorio, soporte con medicamentos, que tenían patologías respiratorias muy complejas que nos exigieron muchísimo. La Fuerza Aeroespacial Colombiana para mí es más que un rumbo, también es la brújula que ha conducido mi vida. Cuando yo ingresé a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quizás por la falta de madurez de esta joven, no podía magnificar cuánto de mí iba a demandar y cuánto de lo que soy yo como persona iba a formar.